Los centros de interpretación se pueden definir como lugares culturales orientados a la comunicación estratégica del patrimonio cultural o natural, cuyo propósito no es la mera conservación material de los objetos o el patrimonio, sino a la exposición de los significados de un territorio, sitio o patrimonio específico. Desde lo museológico se diferencian del museo tradicional en varios aspectos clave. No se estructuran necesariamente en torno a colecciones originales. En la interpretación del patrimonio, se conciben como un ente de mediación entre el visitante y el patrimonio existente fuera de una edificación. En este sentido, los centros de interpretación no constituyen un fin en sí mismos, sino un medio al servicio de la valorización social del patrimonio, la educación patrimonial y la conservación en su contexto original. El principal fundamento teórico operativo de los centros de interpretación es la interpretación del patrimonio, entendida, según Freeman Tilden, no como una transmisión de información, sino como una práctica de comunicación orientada a revelar significados y relaciones. Desde esta perspectiva, la interpretación traduce el lenguaje técnico y especialista del patrimonio a un discurso accesible. Prioriza la generación de conexión intelectual y emocional con el visitante. Concibe la experiencia como provocadora, inspiradora y no simplemente instructiva. Este enfoque supone un desplazamiento desde un modelo informativo hacia un modelo comunicacional y experiencial del patrimonio. Otro de los fundamentos es su intencionalidad pedagógica explícita, relacionada a la educación patrimonial y ambiental contemporánea. Desde esa lógica, el aprendizaje deja de ser acumulativo o memorístico y se orienta hacia una concienciación crítica y responsable del visitante. Sus objetivos pueden agruparse en 3 niveles complementarios. El cognitivo, que facilita la comprensión de ideas y contenido. El afectivo emocional, que promueve la implicación emocional y la empatía con el patrimonio. Y el actitudinal, que genera cambios de conducta favorables a la conservación y protección del bien. A diferencia del museo tradicional, caracterizado como contenedor de objetos desvinculados de su contexto, los centros de interpretación se fundamentan en la conservación de su patrimonio. En este ámbito, sus principios son una estrecha vinculación territorial muy cercana a la filosofía de los ecomuseos, la concepción del centro como un espacio de introducción y mediación, nunca como sustituto del bien patrimonial. La idea de patrimonio se protege mejor cuando es comprendido y valorado socialmente. El edificio, por tanto, no alberga el patrimonio, sino que lo contextualiza y lo resignifica. Características de los centros de interpretación. Los centros de interpretación presentan una serie de rasgos distintivos que lo definen como espacios de comunicación estratégicos vinculados al patrimonio. Estos son considerados paramuseos o híbridos entre los museos convencionales y los centros de visitantes. No son un fin en sí mismo, sino un medio al servicio del patrimonio y del desarrollo local. Continuamos con la premisa número 2, la que sería estrategia comunicativa y museográfica, que sería la herramienta fundamental de los centros de interpretación. Está definida como el arte de traducir el lenguaje técnico y complejo a uno más comprensible para el público en general. Otra de las características o estrategia que utiliza los centros de interpretación sería buscar una conexión emocional e intelectual, lo que busca
forjar conexiones entre los intereses de la audiencia y los significados inherentes al recurso para inspirar aprecio por el mismo. El otro punto sería, en este caso, el guión museográfico, que suele ser sintético, sencillo, eficaz y claro para facilitar la comprensión directa de los visitantes. Uno de los mayores retos y a la vez ventajas de los centros de interpretación es que frecuentemente no disponen de objetos originales. Esto obliga a una creatividad museográfica mayor, donde se emplean diversos recursos para suplir la ausencia del objeto original o de la obra de arte o para explicar conceptos abstractos. Entre estos, son utilizados las réplicas y calcos. Se utilizan reconstrucciones inspiradas en piezas originales de la región para permitir el contacto táctil, algo prohibido en los museos clásicos, pero esencial para el aprendizaje sensorial. Maquetas y escenografías. Las maquetas audiovisuales e interactivas son cruciales para la orientación espacial y temporal, permitiendo al visitante comprender la evolución de un sitio. También son utilizados los recursos audiovisuales y tecnológicos. El uso estratégico de pantallas, proyecciones y sistemas interactivos es común para dinamizar la muestra. No obstante, se advierte que la tecnología debe ser un medio para revelar el mundo, no un fin en sí mismo que oculte el mensaje con su propia particularidad. La cuarta premisa sería los criterios operativos o síntesis del Decálogo de Martin. El Decálogo de Martin es un conjunto de principios claves que definen la eficacia y el funcionamiento adecuado de un centro de interpretación. Estos centros se diferencian de los museos tradicionales porque no poseen colecciones de objetos naturales, sino que utilizan técnicas de comunicación y diseño para revelar el significado y la importancia del patrimonio cultural, natural o histórico de un lugar específico. Los 10 mandamientos de la eficacia interpretativa de Martin son los siguientes. Primero, relacionar el objeto con las ideas previas del usuario. La interpretación solo es estéril si no conecta con algo ya presente en la experiencia del visitante. El diseño debe partir de lo conocido para llegar a lo desconocido. El segundo, el objetivo es instruir, emocionar y provocar. Un centro no es solo una oficina de información, debe buscar un campo de percepción del visitante y desencadenar ideas nuevas. Tener en cuenta los segmentos de edad. La comunicación debe adaptarse a las necesidades de niños, adolescentes y adultos de forma diferenciada, reconociendo que sus intereses y capacidades cognitivas varían. El cuarto, que no es una oficina de turismo, ni un museo, ni una escuela. Tiene una identidad propia, no debe confundirse con otros equipamientos naturales o culturales. El quinto sería interpretar objetos sin necesidad de lo que contenga. El valor reside en las ideas y el mensaje. El centro puede y debe explicar el patrimonio que se encuentra fuera de sus muros. El sexto sería revelar el sentido evidente y el oculto. El séptimo, contener los elementos lúdicos. El juego y el entretenimiento son vehículos legítimos y necesarios para la asimilación de conceptos en el tiempo de ocio. Calidad y técnica profesional es muy importante en estos centros. Concebir la interpretación como un hecho global. El patrimonio no se estudia en fragmentos aislados, sino como un todo interconectado con un contexto social, natural e histórico. Y el último de este decálogo sería la interpretación como arma de la comunidad. El centro es la herramienta mediante la cual un territorio presenta sus conceptos más profundos al público, reforzando la identidad local. Punto 4. Principio teórico, la museología crítica. El marco teórico de los centros de interpretación se vinculan directamente con la museología crítica o nueva museología que surge a partir de los años 70. Dentro de esos principios o criterios que propone la nueva museología, tenemos del museo templo al museo foro. Esto significa que el museo se cuestiona como espacio cerrado y sacralizado y se propone un museo abierto al diálogo, a la participación, a la reflexión, y se sugiere además que el visitante se convierta en un sujeto activo
más no un receptor pasivo. Dentro de la premisa B tenemos la democratización del conocimiento. Esto tiene que ver con la ruptura con el lenguaje excesivamente técnico y para que exista una accesibilidad para el público diverso y que a su vez esa accesibilidad pueda favorecer la interpretación que da el público a esa narrativa o a ese recorrido que hace al patrimonio y se convierta entonces en una herramienta de inclusión cultural. Está también el criterio o la premisa que tiene que ver con el pensamiento crítico y territorio. Esto significa que no debe imponérsele una única lectura al patrimonio. ¿Por qué? Porque va a haber el libre criterio de acuerdo a la lectura que pueda darle el visitante a ese patrimonio. Y esto va a favorecer porque va a fomentar la construcción de la mirada propia de ese patrimonio y que el patrimonio se entienda más bien como una realidad viva, vinculada a la comunidad y a ese territorio donde está ubicado ese patrimonio. Dentro del punto 5 tenemos los ejemplos de centros de interpretación y algunos de ellos están vinculados con los parques naturales, con los yacimientos arqueológicos y con los centros de memoria histórica o cultura local. Estos centros, esto tiene que ver, los de cultura local, con los centros donde los visitantes van a conocer otros entornos o entornos comunitarios. En todos los casos, el énfasis está en que se debe comprender el lugar antes de acumular objetos. Como conclusión, podemos decir que los centros de interpretación son herramientas claves de comunicación patrimonial que se basan en la interpretación del patrimonio y que van a promover además la conservación in situ, porque van a tener una fuerte función educativa y se encuentran además sustentados, como ya dijimos anteriormente, en las teorías de la museología crítica. El éxito de estos espacios va a estar en que el visitante logre entender, sienta y se comprometa con el patrimonio que visita. Gracias por su atención.